Santo 28 de agosto, San Agustín, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. Doctor de la gracia, la gran lumbrera del occidente. Si queréis recibir la vida del Espíritu Santo, conservad la caridad, amad la verdad y desead la unidad para llegar a la eternidad. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará insatisfecho hasta que descanse en ti. La medida del amor es el amor sin medida. San Agustín de Hipona, año 354-430, es el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los eminentes doctores de la Iglesia occidental. Nació en el año 354 en Tagaste, Argelia actual. Su padre Patricio, un pagano de cierta estación social acomodada, que luego de una larga y virulenta resistencia a la fe, hacia el final de su vida se convierte al cristianismo. Mónica, su madre natural de África, era una devota cristiana, nacida a padres cristianos. Al enviudar se consagró totalmente a la conversión de su hijo Agustín. Lo primero que enseñó a su hijo Agustín fue a orar, pero luego de verle gozar de esas santas lecciones, sufrió al ver cómo iba apartándose de la verdad hasta que su espíritu se infectó con los errores maniqueos y su corazón con las costumbres de la disoluta Roma. Noche y día oraba y gemía con más lágrimas que las que otras muchas madres derramarían junto al féretro de sus hijos. Escribiría después Agustín sus admirables confesiones, pero Dios no podía consentir se perdiese para siempre un hijo de tantas lágrimas. Mónica murió en Ostia, puerto de Roma, el año 367, asistida por su hijo. Agustín se educó como retórico en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. Entre los 15 y los 30 años vivió con una mujer cartaginesa, cuyo nombre se desconoce, con quien tuvo un hijo en el año 372, llamado Adeodatus, que en latín significa regalo de Dios. Inspirado por el tratado Hortensius de Cicerón, Agustín se convirtió en un ardiente buscador de la verdad, que le llevó a estudiar varias corrientes filosóficas. Durante 9 años, del 373 al 382, se adhirió al maniqueísmo, filosofía dualista persa, muy extendida en aquella época por el Imperio Romano. Su principio fundamental es el conflicto entre el bien y el mal, y a Agustín el maniqueísmo le pareció una doctrina que parecía explicar la experiencia y daba respuestas adecuadas sobre las cuales construir un sistema filosófico y ético. Además, su código moral no era muy estricto. Agustín recordaría posteriormente en sus confesiones: «Confédeme castidad y continencia, pero no ahora mismo». Desilusionado por la imposibilidad de conciliar ciertos principios maniqueístas contradictorios, Agustín abandona la doctrina y se decide por el escepticismo. En el año 333 se traslada de Cartago a Roma y un año más tarde se mueve en círculos neoplatónicos. Allí también conoce al obispo de la ciudad, el gran Ambrosio, la figura eclesial de mayor renombre por santidad de aquel momento en Italia. Ambrosio le recibió con bondad y le ilustró en las ciencias divinas, y así poco a poco renace en Agustín un nuevo interés por el cristianismo. Su mente tan prodigiosa, inquieta y curiosa va descubriendo la verdad que hasta ahora había eludido. Sin embargo, vacilaba con su compromiso por debilidades de la carne. Temía comprometerse porque sabía que tendría que reformar su vida disoluta y dejar atrás muchos gustos y placeres que tanto le atraían. Rezaba a menudo: «Señor, dame castidad, pero no ahora». Pero un día, según su propio relato, escuchó una voz como la de un niño que le decía: «Tolle e lege, toma y lee». Pero al darse cuenta que estaba completamente solo, le pareció inspiración del cielo y una exhortación divina a leer las Santas Escrituras. Abrió y leyó el primer pasaje que apareció al azar: «No deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceos más bien a Dios como quienes muertos
han dado vuelta a la vida y dad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 13:14. Es entonces cuando Agustín se decide y sin reserva se entrega en alma y cuerpo a Dios, siguiendo su ley y explicándola a otros. A los 33 años de edad recibe el santo bautismo en la Pascua del año 387. Su madre, que se había trasladado a Italia para estar cerca de él, se llenó de gran gozo. Agustín, ya convertido, se dispuso a volver con su madre a su tierra, a África, y juntos se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había obtenido de Dios lo que más anhelaba en esta vida, y podía morir tranquila. Sucedió que estando ahí en una casa junto al mar por la noche, mientras ambos platicaban debajo de un cielo estrellado, de las alegrías que esperaban en el cielo, Mónica exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Yo he obtenido mi gran deseo, el deseo de verte cristiano católico. Todo lo que deseaba lo he conseguido de Dios. Pocos días después le invadió una fiebre y murió. Murió pidiendo a su hijo que se acordara de ella en el altar del Señor. Murió el año 387 a los 55 años de edad. Agustín regresó al norte de África y fue ordenado sacerdote el año 391 y consagrado obispo de Hipona, ahora Annaba, Argelia. En el año 395, a los 41 años, cargo que ocuparía hasta su muerte, fue un periodo de gran agitación política y teológica. Los bárbaros amenazaban el Imperio Romano, llegando incluso a saquear a Roma en el 410, y el cisma y la herejía amenazaban internamente la unidad de la Iglesia. Agustín emprendió con entusiasmo la batalla teológica y refutó brillantemente los argumentos paganos que culpaban al cristianismo por los males que afectaban a Roma. Combatió la herejía maniqueísta y participó en dos grandes conflictos religiosos, el uno contra los donistas, secta que sostenía que eran inválidos los sacramentos administrados por eclesiásticos en pecado, el otro contra las creencias pelagianos, seguidores de un monje británico de la época que negaba la doctrina del pecado original. Durante este conflicto, que duró por mucho tiempo, Agustín desarrolla sus doctrinas sobre el pecado original y la gracia divina, soberanía divina y predestinación. Sus argumentos sobre la gracia divina le ganaron el título, por el cual también se le conoce, doctor de la gracia. La doctrina agustiniana se situaba entre los extremos del pelagianismo y el maniqueísmo. Contra la doctrina del Pelagio mantenía que la desobediencia espiritual del hombre se había producido en un estado de pecado que la naturaleza humana era incapaz de cambiar. En su teología, los hombres y las mujeres son salvos por el don de la gracia divina. Contra el maniqueísmo defendió con energía el papel del libre albedrío, en unión con la gracia. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430. La importancia de San Agustín entre los padres y doctores de la Iglesia es comparable a la de San Pablo entre los apóstoles, como prolífico escritor, apologista y brillante estilista. Su obra más conocida es su autobiografía Confesiones, donde narra sus primeros años y su conversión. En su gran obra apologética, La ciudad de Dios, formula una filosofía teológica de la historia y compara en ella la ciudad de Dios con la ciudad del hombre. De los 22 libros de esta obra, 10 están dedicados a polemizar sobre el panteísmo. Los 12 libros restantes se ocupan del origen, destino y progreso de la Iglesia, a la que considera como una oportuna sucesora del paganismo. Sus otros escritos incluyen las epístolas, en las que los 170 se encuentran entre la edición benedictina, fechadas entre el año 386 y el 429. Sus tratados de libero arbitrio, de doctrina cristiana, de bautismo contra donatistas, de trinitate, de natura et gratia y homilías sobre diversos libros de la Biblia. San Agustín y el niño. La historia de San Agustín con el niño es por muchos conocida. La misma surge del mucho tiempo que dedicó este gran santo y teólogo a reflexionar sobre el misterio de la Santísima Trinidad, de cómo 3 personas diferentes podían constituir un único Dios. Cuenta la historia que mientras Agustín paseaba un día por la playa, pensando en el misterio de la Trinidad, se encontró con un niño que había hecho un hoyo en la arena
y con una concha llenaba el agujero con agua de mar. El niño corría hasta la orilla, llenaba la concha con el agua del mar y depositaba el agua en el hoyo que había hecho con la arena. Viendo esto, San Agustín se detuvo y preguntó al niño por qué lo hacía, a lo que el pequeño le dijo que intentaba vaciar toda el agua del mar en el agujero en la arena. Al escucharlo, San Agustín le dijo al niño que eso era imposible, a lo que el niño respondió que si aquello era imposible, hacer más imposible aún era el tratar de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Oración de San Agustín. Renueva, Señor, en tu iglesia el espíritu que fundiste en San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de sabiduría. Te busquemos como el único amor verdadero y sigamos los pasos de tan gran santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por las vocaciones. Glorioso Padre San Agustín, que abriste un camino de entrega a Dios al descubrir la hermosura de la vida religiosa, concédeme a mí, que me creo también llamado por Él, a ver claramente mi camino. Ayúdame a ser fiel a esa vocación divina, que la estime en todo su valor, que huya de las personas y cosas que me la pueden arrebatar, que sea desde hoy muy generoso, para así decir sí el día de mi total entrega. Amén.